Bueno, pues un poco aquí la temática que se ha buscado en este congreso, en esta edición de Sepan Cine, pues es justamente hallar un poco de encontrar de teoría cinematográfica y la forma en la que se está creando o haciendo nueva teoría. Entonces me pareció muy pertinente hablar un poco de la forma en la que la teoría queer se puede combinar en cierta manera con el análisis fílmico para hacer un nuevo método de análisis que nos permita encontrar nuevos significados dentro de las películas que andemos analizando. Esta presentación, pues bueno, va a tener tres momentos. El primero es justamente hablar un poco sobre este método que propongo, sobre mezclar un poco la teoría queer con el análisis fílmico. Después, justamente, querría aplicar bajo esta situación este método para hallar tres diferentes eh, conceptos, tres diferentes ideas dentro del análisis que sería hallar homoerótico, el queerbaiting y el queer coding. Y esos serían básicamente los tres momentos de esta presentación. Y sin más, pues bueno, comienzo un poco con esta cuestión de cómo podemos generar un método de análisis eh, uniendo estas dos eh, vertientes de las humanidades, ¿no? Pues justamente eh, creo que esto que propongo pues es un método pues híbrido, el cual pues emplea elementos de la teoría queer y el análisis fílmico para aproximarse de esta forma y entender el objeto de estudio que es la película misma. Aquí pues se debe hacer énfasis justamente en los modelos de representación y las implicaciones sociales, culturales y también cinematográficas que estos puedan llegar a tener y los significados que estos generan. Eh, Así justamente, pues también se puede entender la forma en la que estos significados pueden llegar a ser apropiados o no dentro del imaginario colectivo. Eh, esta propuesta, pues justamente se encuentra estructurada bajo una mirada queer que justamente lo que dice Alexander Doty es que todo texto es queer en potencia y de hecho es la forma en la que se puede ver y analizar diferentes implicaciones que tenga una cinta, ¿no? Esto justamente permite la identificación de nuevos subtextos y perspectivas que esperan ser descubiertos y que pueden o no implicar de manera directa la disidencia sexual o la homosexualidad. Eh, esta forma de ver una película pues nos permite revelar un poco todo aquello que antes nos podría ser ocultos como analistas y poderlo analizar desde una mirada, desde una óptica distinta. Eh, esta forma de ver y entender este método de análisis, pues justamente implica una decodificación de las imágenes para extraer sus significados y verlos justamente bajo esta mirada queer de la que estaba hablando y posteriormente pues se procederá a una reconstrucción, una resemantización de estas imágenes, lo que generará la posibilidad justamente de crear nuevos significados que permitan la apropiación de dichos discursos, ¿no? Así es como muchas de estas películas pues han sido apropiadas por miembros de la comunidad. Tenemos Thelma y Louise, por ejemplo, que sin ser una película que hable de una manera denotativa de una de homosexualidad femenina, pues es apropiada justamente por el público lésbico debido a la relación que tienen Thelma y Louise en pantalla, ¿no? Lo mismo sucede justamente con la teniente Ripley en Alien, en la que justamente ha sido apropiado su personaje debido a las características que menciona y que posee por la comunidad lésbica, o bien la homosexualidad vista en Rebelde sin causa, donde vemos el amor que tiene Plato por el personaje de James Dean, ¿no? Y también justamente como James Dean también allí coquetea mucho con esta cuestión de el bromance y la homosexualidad que puede existir entre los personajes, permitiendo justamente una posibilidad homosexual en el discurso. Muy bien, ahora justamente pues vamos a hablar un poco de esta cuestión que había hablado del homoerotismo, ¿no? Antes que nada pues me gustaría eh, establecer justamente pues qué es el erotismo, cómo es que nos surge dentro del cine y pues el erotismo en el cine siempre ha causado mucha fascinación
en la audiencia, y hay una relación directa justamente entre el atractivo sexual, la sensualidad y la relación que estos elementos sostienen eh, con la forma secreta en que son vistos y apropiados por la sociedad y por las películas en ese sentido. Eh, entonces, el hecho de que justamente todo esto suceda en una sala de cine, pues genera cierta posibilidad de mirar lo que nos es prohibido, lo que nos es velado en muchas ocasiones, lo que remite justamente al voyeurismo y la curiosidad nata del ser humano ante estas temáticas, ¿no? Eh, el homoerotismo entonces, pues justamente surge de manera directa y de manera quizás denotativa también, en muchos casos, cuando el cine se permite mostrar a esto que se llama el hombre objeto, ¿no? En relación mucho con el texto de Laura Mulvey de la mujer objeto ante el cine, pues que ella nos menciona justamente que pues la mujer siempre es el objeto que es deseado, el objeto que es mirado, es justamente objetivizada y entonces a medida que nosotros nos permitamos justamente objetivizar totalmente entrecomillado, por supuesto, al hombre en pantalla, pues es que justamente el homoerotismo o el erotismo también femenino por la apropiación del cuerpo masculino, pues tiene una posibilidad de ser mostrado, ¿no? Ya que justamente pues al hacer esto, pues se exhibe el cuerpo masculino en pantalla y es posible, y se genera la posibilidad de que este pueda ser deseado por aquellos que están mirando, ¿no? Justamente, pues, en los inicios el espectador homosexual, al enfrentarse a esta invisibilidad que había en la pantalla, eh, pues empieza a encontrar en los subtextos y en indicios que pudiera haber con esta complicidad que el autor y la audiencia marcan, que el autor guarda con la audiencia, puedan encontrar ahí justamente estos subtextos y posibilidades de encontrar y hallar su homoerotismo en las películas a través justamente de la apropiación de diferentes subtextos, ¿no? Incluso hasta de diferentes ya arquetipos o imágenes como la del policía, la del marinero, la del vaquero, que son justamente ya referentes en cuanto a la comunidad LGBT, pues empiezan a apropiar también dentro del cine como posibles subtextos de esta posibilidad homoerótica, ¿no? También es creo que muy importante señalar aquí que, bueno, el homoerotismo no es, no, así como el erotismo en general, pues no se centra justamente en el hecho puro de mostrar la carne o de mostrar el cuerpo desnudo de quien está siendo visto por el otro, ¿no? Sino más bien surge de la forma en la que se conjugan los deseos con la imagen. O sea, y aquí hay un ejemplo que me parece, bueno, muy claro, ¿no? Está John Boyd en Vaquero de Medianoche, quien justamente genera quizás mucho más homoerotismo y posibilidad de deseo que lo hace lo que refiere Sylvester Stallone en Rocky, ¿no? Que a pesar de que Stallone tiene un cuerpo mucho más construido y muestra mucho mayor cantidad de carne, de cuerpo desnudo en pantalla que John Boyd, pues realmente no genera esta posibilidad homoerótica como lo hace John Boyd en Vaquero de Medianoche, y mucho tiene que ver toda esta forma en la que es presentado su personaje y la forma en la que es presentada el discurso en pantalla, ¿no? Finalmente, para esta cuestión del homoerotismo, creo que eh, identifico o les propongo que veamos este homoerotismo en cuatro categorías en las que lo podemos encontrar. Si bien puede haber muchas más, creo que estas cuatro pueden realmente eh, mostrarnos de forma general la forma en la que lo podemos hallar, ¿no? La primera, pues, es justamente a través de esta seguridad que nos da la sala oscura, esta posibilidad en la que el individuo se encuentra solo frente al objeto fílmico y es capaz de desear en secreto lo que está mirando, ¿no? Sin necesidad de sentirse juzgado por el otro, de sentir una mirada que lo esté eh, poniendo en evidencia o juzgando debido a lo que está deseando. La segunda, pues, tiene que ver mucho con la puesta en escena y el modo en la que la cámara misma mira y nos presenta a los objetos del deseo en pantalla, ¿no? De igual forma, pues aquí
se nos puede ofrecer la belleza masculina como espectáculo, justamente, eh, y recae mucho en esta posibilidad de los encuadres, la iluminación, los movimientos de cámara e incluso la narrativa misma, que son factores que favorecen la relación de este homoerotismo, pues nos dirigen justamente a lo que debemos ver, establecen lo que debe ser visto y cómo debe ser visto y hasta incluso en muchas ocasiones deseado, ¿no? La tercera forma de encontrar este homoerotismo es con la mirada femenina. ¿A qué me refiero con esto? Es justamente la apreciación del cuerpo masculino a través de los ojos de un personaje femenino que nos permite como espectadores comenzar a desear al cuerpo masculino en esta cuestión. Eh, entonces, allí pues es muy clara la situación en la que este aparato funciona. Y la cuarta pues es la mirada homosexual, en la que justamente ya me refiero a la autoría de un director o de algún miembro del equipo implicado que sea parte del colectivo LGBT+, quien a través del texto mismo produce esta sensación o esta posibilidad de hallar homoerotismo en pantalla. Y vemos el claro ejemplo, pues creo que actualmente está el cine de Marco Berger, quien justamente eh, eh, ha centrado toda su filmografía en la cuestión de deseo y homoerotismo en todo sentido. Eh, Aquí traía un par de secuencias que creo que vamos a dejar de ver. Quizá nada más voy a poner esta un poco para ejemplificar la cuestión de mirada femenina, en donde pues Vivian Lee, que es Blanche, en un tranvía llamado Deseo, pues comienza a ver y a desear a Marlon Brando, ¿no? Y también aquí la puesta en escena juega un papel fundamental en la forma en la que nos presenta el personaje de Brando, ya que lo estamos siguiendo, vemos justamente cómo su playera está sudada, no se la quita hasta después, y ya que se la quita también nos permiten verlo con un cuerpo sumamente trabajado, y la posición de cámara en cuanto se enfrenta a Lee nos va a permitir ver los grados de Brando mucho más grandes de lo que realmente son, se muestra mucho más intimidante y sabremos que obviamente esta intimidación pues vendrá a ser factor fundamental en la película más adelante, ¿no? Pero de esta forma es que este aparato de mirada femenina se conjuga con el de puesta en escena para poder mostrar esta cuestión homoerótica. Eh, Ahí está justamente lo que les mencioné de la cámara y la forma en la que el mismo Brando justifica y mueve sus brazos para que sean todavía más grandes en este momento, ¿no? Voy a continuar para aprovechar el tiempo. Eh, eh, Esta cuestión de los subtextos, vamos a hablar aquí ahora de queerbaiting y queer coding, en la que, bueno, eh, hay que comenzar a decir que el queer coding eh, fue o surgió quizás como uno de las formas o referencias que ocupaban en la industria cinematográfica y en cualquier tipo de industria que tuviera censura para realmente poder mostrar o evidenciar nuevas narrativas queer a través de sus personajes o de sus discursos. Esto implica pues justamente esta complicidad del creador-espectador de la que hablábamos justo hace unos momentos, en la que el creador pone en el aparato fílmico este elemento queer para que pueda pasar o no desapercibido por la audiencia heterosexual, pero que para la audiencia homosexual genere una posibilidad de ser un subtexto que sea susceptible de ser descubierto, ¿no? Por otro lado, el queerbaiting, pues justamente eh, se, se usa en muchas ocasiones eh, para, para justamente desviar un poco o atraer nuevas audiencias o una totalidad de audiencias a las películas sin necesidad de que éstas realmente tengan una presencia queer. No lo vemos justamente en los casos como recientes como de 300, Gladiador, Troya, donde justamente lo que venden es el homoerotismo del cuerpo masculino y al final de cuentas no es mostrado en pantalla, ¿no? Entonces atraen a la audiencia de esta forma vendiendo esa idea de homoerotismo o de posibilidad homoerótica y sin embargo ya en la praxis pues no sucede tal
tal situación. Es decir, es una construcción engañosa pues, de subtextos y personajes que simplemente eh, cumplen con esta idea de vender una posibilidad queer en la película. ¿No? Lo vemos también recientemente en todos estos cintas en las que Disney menciona que habrá personajes LGBT en sus películas y simplemente son un cameo, tienen una presencia sumamente menor dentro de la película y que se vende como si fuera algo masivo y no es el caso, ¿no? Eh, Caso contrario, aquí me parece interesante hacer notar es justamente el hecho de cómo se lleva esta, esta posibilidad de queerbaiting y queer coding al mainstream con las películas de superhéroes. X-Men pues es un caso clarísimo donde todo el discurso y el subtexto puede ser fácilmente apropiado por la comunidad al tratarse de justamente héroes que son diferentes, héroes que tienen que ser recluidos por su diferencia. Entonces ahí hay un subtexto que es fácil asimilar de este lado, ¿no? Y también se vende el homoerotismo, que justamente eh, cae en la forma en la que los uniformes son presentados o la forma en la que los personajes masculinos y femeninos también son mostrados ante la cámara. Eh, eh, por el contrario, aquí el queerbaiting, pues como ya mencioné, puede ser empleado de forma negativa, como ha sido en muchas ocasiones por Disney mismo, en el que pues, sus villanos son mostrados con perspectivas queer, con características que los hacen identificables por parte de la comunidad LGBT. Sin embargo, estos siempre son villanos dentro del cuento, entonces estamos contribuyendo a este estereotipo o arquetipo en el que justamente Richard Dyer nos menciona, eh, que se ve a la persona LGBT como un villano, justamente como un ente maligno. Entonces, este está justificando o haciendo todavía más evidente esta posibilidad. Eh, igual me gustaría justamente mostrar esto, cómo evita el queer coding, la censura, si bien es también por parte de Hitchcock, pero es la posibilidad eh, de ocupar todos estos elementos que puse hace un momento en evidencia para evitar la censura y poder ser visto en pantalla. Si bien aquí una vez más se está vendiendo al homosexual como villano, pues Hitchcock siempre lo hizo así en sus películas donde tenía esta posibilidad. Creo que vale la pena ver la forma en la que utiliza esos elementos para mostrar personajes queer. Este es Rope, la soga, y este es el flip. Aquí incluso la toma de cámara en la que Hitchcock coloca, la puesta en la que Hitchcock coloca su cámara, nos muestra mucho más cercano de lo que es realmente la cercanía entre los hombres, el discurso tanto en diálogos como en discurso no verbal, pues nos denota totalmente una posible atracción, incluso pues en diferentes momentos, esta posibilidad de que los personajes sean homosexuales y que sean una pareja de villanos, ¿no? Que acaban de asesinar a uno de sus mejores amigos para cometer el crimen perfecto, ¿no? Y la película está llena de este tipo de guiños, de miradas que nos permiten justamente entender bajo este arquetipo, bajo este esquema, estas posibilidades. Y finalmente, para cerrar con esta cuestión de cómo se apropia el queer, eh, el coding del mainstream, o de cómo se puede hallar hasta el homolotismo, se puede hallar el homolotismo en el mainstream, me parece muy interesante este chiste continuo que hacen en las películas de Avengers, de que justamente el Capitán América tiene el trasero de América y es justamente pone en evidencia la figura de Chris Evans al centro, y aquí vemos como eh, Iron Man y Ant-Man hablan acerca de eso y después viendo Capitán América en una secuencia totalmente erotizada de su cuerpo, se ve a él mismo, ¿no?
Bueno, creo que estas secuencias que he mostrado pues ponen un poco en evidencia las formas en las que esas características que menciono, este aparato que menciono, pues puede ponerse en evidencia, puede ponerse en acción para hallar estos elementos de lo hemorótico, del queer coding o del queerbaiting al analizar una película. Y creo que sin más, por el momento, pues yo concluyo aquí mi participación. Muchas gracias, Francisco, y bueno, muy interesante esta propuesta de una lectura, de una mirada, ¿no? Que algunos le llaman queer, pero posteriormente, a ver, vamos a hacer unas preguntas. Alejandro, continuamos contigo. Gracias, Vicente. Pues buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí en esta sesión, en esta mesa. Soy Alejandro Jiménez, soy doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, soy profesor de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues en esta ocasión voy a compartir con ustedes un análisis que realicé sobre la película Estrellas Solitarias, en donde reviso pues los elementos sonoros y los elementos queer para ver cómo se representa la transfobia. Bueno, voy a compartir, ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, pues la transfobia se manifiesta en la vida cotidiana de diferentes formas, una de ellas tal vez poco percibida de manera consciente o poco referida, pues es a través de los sonidos, ¿no? A través de murmullos, de golpes, gritos, de las propias canciones, que desde el régimen hegemónico de la sexualidad prescriben y proscriben las identidades de género y sus expresiones. Son sonidos que limitan, amenazan y en diversos sentidos asesinan la libertad y la vida de las personas transgénero, transexuales y travestis. A veces de manera simbólica, a veces de manera real. Pues ay, no puedo pasar pantalla, ahí está. Bueno, en ese texto analizo, o en esta presentación, en esta ponencia analizo los sonidos contenidos en la película mexicana Estrellas Solitarias de Fernando Urdapilleta, como recursos estético-narrativos del lenguaje cinematográfico que significan de determinada manera la transfobia, como les decía, símbolos de muerte para el colectivo trans. El fenómeno se observa desde la teoría del lenguaje sonoro cinematográfico, principalmente de Michel Scholl y de Samuel Larson, y algunas nociones sobre construcción de género, homofobia y transfobia, de Judith Butler, Teresa de Lauretis, Oscar Wash y Ricardo Llamas. Digamos que es un análisis de lo sonoro para reflexionar sobre lo sociocultural. Bueno, mencionaba estos autores, que en un momento más vamos a pues mencionar algunos de sus nociones o de sus conceptos. Tengo ahí pues digamos un estado de la cuestión sobre la representación de las personas transgénero en la cinematografía mexicana, pero por cuestiones de tiempo no voy a poder abordar esto, solamente decir que realmente la representación ha sido escasa y por lo tanto pues el análisis o la producción científica al respecto también lo es. Sí hay algunas películas de ficción, hay algunos documentales de los que, por ejemplo, da cuenta Paul Julian Smith y otros autores, pero bueno, por cuestiones de tiempo decía, no voy a profundizar en eso. Bien, bueno, el cine, de acuerdo con la noción de Teresa de Lauretis, es una tecnología de género, es decir, es una de las complejas prácticas sociales que produce al género, aquello que establece lo propio de la mujer y lo propio, entre comillas, del hombre y sus relaciones entre ambos. El género, abro una cita textual aquí, en tanto representación o autorrepresentación, es el producto de variadas tecnologías sociales, como el cine, y de discursos institucionalizados, de epistemologías y prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana, dice Lauretis. Para la construcción de esas representaciones, entre las que se pueden encontrar la homofobia y la transfobia como formas de violencia de género, el cine utiliza tanto elementos visuales como sonoros. Y bueno, atendiendo a la propuesta de Samuel Larson, los sonidos se organizan en diferentes categorías, en diálogos, en sonidos incidentales, en ambientes, en efectos, en música y en silencio.
Cada una de esas categorías está compuesta por recursos que se articulan de diversas formas para producir mensajes y alcanzar diferentes niveles de comunicación, tanto a un nivel cognitivo como a un nivel afectivo o emocional. Para Larson, los diálogos tienen la función de transmitir información semántica, prosódica, fisiológica y espacial. Además del discurso verbal, también contemplan vocalizaciones lingüísticas. Y su fuente sonora puede ser visible en pantalla o tratarse de una voz en off o fuera de cuadro, lo que en palabras de Michel Schoen se conoce como voz acusmática. Los sonidos incidentales, por su parte, también de acuerdo con Samuel Larson, son producidos por la acción de los personajes. Por ejemplo, los pasos, los golpes, la manipulación de algún objeto, y otorgan la sensación de corporalidad y realismo a la escena. Los ambientes, por otra parte, son sonidos que definen a los diferentes espacios o entornos. Los efectos sonoros son usados en muchas ocasiones para dar la sensación de espectacularidad, dramatismo o comicidad, y pueden ser tanto realistas como no realistas. La música tiene diferentes funciones. Sirve para crear un tono emocional, marcar un ritmo, cambiar el sentido o significado de algo, crear ambientes o atmósferas, contextualizar una región o una época. Además, en las películas pueden encontrarse música diegética o proveniente de la escena, música extradiegética o incidental, y música metadiegética o subjetiva por estar solo en la mente de un personaje. Dice Michel Schoen que el efecto de la música puede ser empático o puede ser anempático, cuando va en el sentido emocional o en el sentido contrario a la emoción que se pretende generar en la escena. Bueno, finalmente, para Larson, el silencio, que no es la ausencia de sonido, sino su ausencia relativa, puede servir como marco de preparación o de presentación de algo que se pretende destacar. Una pausa o descanso en el discurso, una forma de generar tensión, una atmósfera sonora, la toma de conciencia por parte de un personaje que anula los sonidos del entorno, etc. Bien. Pues para el análisis, lo que hice fue una selección de 14 escenas, en donde, bueno, seleccioné estas 14 escenas porque me parecían que eran las que tenían los elementos más relevantes para ser descritas e interpretadas con base en el objetivo y con base en los conceptos aquí propuestos. Y bueno, metodológicamente seguí la propuesta de Francesco Casetti y Federico Di Chio en cuanto a la descomposición y en cuanto, es decir, la segmentación longitudinal y transversal, y en cuanto a la recomposición, es decir, la reorganización de los elementos para llegar a una síntesis. Los elementos analizados de la banda sonora fueron la música cantada e instrumental, los efectos sonoros, los sonidos incidentales, los diálogos, los ambientes y el silencio. A partir del análisis, organicé los resultados en 3 categorías, atendiendo a aspectos narrativos y también aspectos formales, obviamente vinculándolo con el tema central del análisis, que es la representación sonora de la transfobia. Estas son las 3 categorías: sonidos incidentales como marcadores de sueños o ensoñaciones violentadas, la música de fondo de las realidades violentadas, y los diálogos de la transfobia y de la liberación de la violencia. Hay que decir que estas categorías no significan que no haya otros elementos sonoros implicados, es decir, es muy complicado separar así tal cual, ¿no? Sonidos incidentales y transfobia, y querer dejar de lado la música o los diálogos, ¿no? Porque finalmente, pues, como sabemos en el cine, pues todo está articulado, ¿no? Pero bueno, a nivel analítico traté de hacer este ejercicio. Vamos a ver el tráiler de Estrellas Solitarias, por si no han visto la película, para que puedan tener un poco el referente. No saben lo feliz que me hace tener a tan bellas pupes aquí, en su humilde casa. Wow, vas a ser una estrella. Yo te voy a ayudar a volar. ¡Valentina! Yo trabajé mucho tiempo en la industria de la música y todavía tengo mis contactos. Tú vas a ser la nueva estrella principal. Es un gran honor recibir esta oportunidad. Y la Madonna.
¿Qué? ¿Cómo crees, muñeco? ¡Agua! Te aseguro que no te vas a arrepentir. Yo solo espero que seas lo suficientemente inteligente para aceptar tu destino. Ay, todo va a estar bien. Enséñame a bailar. Y esta también es artista. Joana está buscando trabajo. Ya veremos qué te encontramos. Tú me ayudas a distribuirlas en las escuelas y el dinero va a venir a ti como por arte de magia. ¡Arroquean, perras! Bueno, pues Estrellas Solitarias es una película de 94 minutos dirigida por Fernando Urdapilleta. Se trata del primer largometraje mexicano de ficción protagonizado por una mujer trans, la actriz Dana Carvelas. Cuenta la historia de Valentina y Joana, dos amigas trans que persiguen sus sueños en medio de un entorno homófobo y transfóbico. Valentina hace show travesti en la discoteca Monique y quiere ser una cantante famosa. Joana sueña con una fiesta de 15 años como la de su hermana, pero su padre la rechazó desde la infancia y ahora, lejos de su pueblo, entra a trabajar al Monique con la ayuda de Valentina para conseguir el dinero que requiere. El dueño de la discoteca, apodado como el Muñeco, es un hombre machista, misógino, homofóbico y transfóbico que explota y violenta a las chicas que trabajan en el espectáculo nocturno, aprovechándose de la marginación social en la que se encuentra. El Muñeco mete a su amante al show, la Madonna, una mujer cisgénero, lo que provoca la ira de las compañeras. Luego de una serie de rivalidades, la Madonna le confiesa a Valentina que el Muñeco quemó el rostro de su hermana y que ahora trama una venganza. Valentina, Madonna y Joana queman en vivo al Muñeco en presencia de todas sus víctimas. Finalmente, Joana se reúne con sus amigas transgénero en el pueblo, donde nació para llevar a cabo su fiesta de 15 años. Bueno, perdón por el spoiler, pero pues en estos casos son necesarios para dar cuenta de la trama completa. Bien. Bueno, pues la primera categoría, sonidos incidentales como marcadores de sueños o soñaciones, nos presenta en una de estas escenas analizadas la música extradigética Theme from a Summer Place, que crea la atmósfera emocional que revela la ensoñación de Juan por alcanzar un ideal, lucir como su hermana con su vestido de 15 años y su tiara en la cabeza. El rostro de Juan es de fascinación. En un segundo plano, sonoro, un gallo canta. Un sonido incidental rompe el silencio, rompe el momento idílico, la pisada del padre de Juan. La música se apaga y el encanto termina. La voz de la homofobia habla y crea tensión. Padre, pinche Juanito, otra vez con tus puterías. En la escena siguiente, la voz de la Iglesia Católica también interviene con palabras en un latín indescifrable para la comunidad de un pueblo mexicano. El sacerdote, en complicidad masculina con el padre de familia, exclama: sal demonio, sal de este cuerpo, maldito Satanás. Y la voz grave y alcoholizada del padre de Juan remata: primero muerto que ser el papá del fotito del fuego. De acuerdo con Ricardo Llamas, los prejuicios en contra de la homosexualidad y por supuesto también de las personas transgénero se expresan a través de formas espontáneas y articuladas. Los discursos espontáneos son difíciles de reconocer porque se encuentran inmersos en la vida cotidiana y muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, son formas continuas, permanentes de discriminación y opresión con graves consecuencias. Esos modos espontáneos dan lugar a las maneras articuladas o institucionalizadas, como los discursos morales, religiosos, jurídicos judiciales y médicos científicos, que organizan a nivel real y simbólico las vidas afectivas, eróticas y sexuales de las personas, y también, más generalmente, ante una determinación de identidades y formas de inserción en las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas. Bien, años después, el sonido en off de la respiración agitada de Joana, antes Juan, anuncia el miedo que le tiene a su padre, quien también fuera de campo, se hace presente a través del sonido incidental, con eco de sus pasos firmes, sólidos, con espuelas, rememorando a aquellos que antecedieron al exorcismo de Juan. La figura del padre, con voz fuerte y firme como es usual, no solo en la película, sino en la vida, dicta nuevamente sentencia para restablecer el orden. Una pinche fiestecita de 15 años no te va a convertir en una mujer. Y no te voy a permitir que me sigas avergonzando.
El padre saca un revólver, apunta hacia Joanna. Se escucha el incidental del dedo accionando el martillo y la explosión del disparo que rompe con la pesadilla y mata lo que significa o connota Joanna para su padre. Joanna despierta y llora sobre su cama. Un sueño más de Joanna ocurre en medio de un bosque. Joanna baila el vals de 15 años con sus chambelanes, adecuadamente ataviados para la ocasión. Su vestido de quinceañera color fuchsia, la música de Theme from a Summer Place en primer plano y la ausencia de sonido directo, signo auditivo de que se trata de una escena no realista. El ensueño se rompe con un efecto sonoro al mismo tiempo que le cae encima una cubeta de pintura roja a Joanna y se escuchan las risas burlonas de un grupo de varones, los mismos chambelanes y su padre. La música del vals permanece y se combina con el resto de los sonidos en una mezcla anempática. En cuanto a la música de fondo de las realidades violentadas, se encuentra esta escena en donde, acompañada por el sonido ambiente de los grillos en medio de la carretera, Juan huye de la homofobia de su pueblo, aunque los prejuicios lo esperan en la ciudad de otras formas, con sus propios métodos. En la camioneta en la que Juan escapa se escucha una canción diegética, en tercer plano, que se transforma en extradigética para acompañar en primer plano los créditos iniciales. El tema musical de la secuencia de créditos, será varón, será mujer, es revelador. Aquí está en pantalla la letra de la canción que remite a la vida predestinada que cada ser humano tiene, por lo menos en la cultura mexicana que produce la canción, por el hecho de pertenecer a un género u otro, por supuesto considerando al género como dicotómico. A quien está por venir al mundo se le promete amor, siempre y cuando cumpla con los preceptos que se le dictan desde antes de su nacimiento, pero si no es así, será una estrella solitaria. La película subvierte el sentido ingenuamente tierno y amoroso que se le ha dado a la canción al colocarla en el relato. Estos prejuicios, con sus diferentes formas de expresión, como en este caso ocurre con las canciones, se articulan en el fenómeno conocido como transfobia. En el fondo se trata de una violencia de género, en palabras de Oscar Wilde, que se presenta cuando las personas no se ajustan a las normas implícitas establecidas por el sistema sexo-género-deseo, que indica que solo existen dos sexos o dimorfismo sexual, hombre y mujer, y dos géneros o binarismo de género, masculino-femenino, que deben corresponderse solo de la siguiente forma: hombre masculino, mujer femenina, y a quienes corresponden ciertas prácticas sociales. En el régimen sexual imperante, cito aquí a Judith Butler, la homofobia con frecuencia opera atribuyendo a los homosexuales un género perjudicado, fracasado o de lo contrario abyecto, esto es, llamando a los hombres gay afeminados y a las lesbianas marimachos, y porque el terror homofóbico a realizar actos homosexuales, cuando se da, frecuentemente coincide con un horror a perder el género apropiado, ya no ser un verdadero hombre o un hombre hecho y derecho, o dejar de ser una verdadera mujer o una mujer adecuada. Fin de la cita. Como en la escena inicial de la película, una agresión crea el silencio y rompe el encanto. Valentina camina por la calle con paso firme y decidido, peluca rubia, labios rojos, maquillaje seductor y ropa negra que le otorgan fuerza y carácter. El sonido de los tacones le confirma su feminidad al ritmo de la música rockera estrategética de My Friend Darling. Valentina disfruta el momento, sonríe, juega con su cabello, pero se topa con la masculinidad machista, homófoba y transfóbica de un hombre policía que representa, es decir, actúa, el papel de brindar seguridad a la población y hacer valer el Estado de Derecho, que prácticamente no existe en México, a través del uso de la fuerza y de la violencia, lo que prácticamente sí existe en México. El hombre policía choca intencionalmente contra el cuerpo de Valentina y la quita del paso. La música que acompañaba la pasarela pública de Valentina desaparece abruptamente. La voz que debe procurar seguridad, en tono parco y severo, pregunta: ¿qué te pasa, maricón de mierda? ¿Estás viendo que soy policía? Sin embargo, la voz de la resistencia se manifiesta, pues con más razón deberías de respetar. Los sonidos incidentales que siguen son los del enfrentamiento a golpes, los lamentos del policía, los tacones y la voz enojada de Valentina, que se apropia del discurso homófobo y lo subvierte en contra del macho. Ay, muy pinche verga, ¿no, maricón? ¿Quién está empinadito como puto, cabrón? El macho es víctima de su propio discurso, como siempre lo ha sido, aunque no se dé cuenta. Con esta voz se desmitifica la supuesta subordinación física y moral de la mujer transgénero, también de la cisgénero, por el hecho de ser mujer y por todo lo que se le ha adjudicado al género femenino. La sociedad homófoba y transfóbica asume una posición de superioridad moral al percibirse como normales y tranquilidad al diferenciarse de los otros, de los raros, y constatar que se ajustan a la norma de género que se espera de ellos, ellas.
Esto en el fondo significa que el régimen de la sexualidad, exigiendo una rendición de cuentas sobre sus actitudes y comportamientos, aunque no son conscientes de ello. El régimen y sus estrategias no solo regulan y someten a las personas homosexuales y trans, como se piensa, también lo hace con los heterosexuales y cisgénero. En la escena de Estrellas Solitarias se recurre a una concepción de feminidad que con fuerza y legítimo derecho pisa el mismo suelo que todos pisan. Se rechaza abiertamente la posición social de sujeto oprimido, víctima de los prejuicios de la sexualidad imperante, apoyándose en la belleza interior, pero sobre todo en la física. Cuerpo, cuerpazo, cabellera, pelazo, maquillaje, vestuario y por supuesto una actitud perra que da fuerza interior para el desafío. En otro momento del relato de Estrellas Solitarias, Estefanía, la principal estrella trans de Monique, recibe una copa en su camerino de parte del muñeco, antes de salir al escenario, sin saber que está siendo envenenada por haberse opuesto a la llegada de Madonna, la chica cisgénero. Dentro de la jerarquía establecida por el propio sistema de género, la mujer cisgénero está por encima de la transgénero. Estefanía sale al escenario entre los aplausos del público y canta en playback con la actitud de una diva. Ya no regreso contigo. Esta canción fue un tema interpretado por Lupita D'Alessio, que ha sido reconocida como una mujer de temperamento fuerte, que se atrevió en las 3 últimas décadas del siglo XX a decir a través de sus canciones lo que quizá muchas mujeres no se atrevían en ese momento. Bien, sin embargo, Estefanía comienza a sentirse mal en el escenario, por lo que el tratamiento sonoro de la secuencia refleja la alteración de su percepción. Los sonidos incidentales de aplausos del público son ralentizados y pasan a tercer plano. Sus pasos con el golpe de los tacones se escuchan con reverberación en primer plano, el micrófono se vicia, la música pierde la voz y queda en versión instrumental con reverberación en tercer plano. Estefanía cae sobre el escenario. Los gritos de las chicas que trabajan en Monique ayudan a construir el caos. La música, solo instrumental, recupera su textura melódica, rítmica y armónica original. El muñeco observa todo desde su asiento mientras bebe de su copa y sonríe. Estefanía es llevada al camerino por el grupo de chicas que la recuestan sobre un sofá. La música instrumental continúa, ahora en primer plano, y la escena carece de sonido directo, por lo que las exclamaciones de Valentina y de las otras chicas son gritos ahogados en el silencio. Como siempre, nadie las escucha. No son socialmente legibles. La representación realista se recupera a través del sonido directo de llantos, lamentos y las ruedas de la camilla que avanza hacia la ambulancia cuando Estefanía se queda muerta de la discoteca. Bien, y en la última categoría, los diálogos, los diálogos de la transfobia y de la liberación de la violencia. Tras la muerte de Estefanía, el muñeco decide nombrar a 2 estrellas como atractivo central del espectáculo, Valentina y Madonna. Valentina se enoja porque lleva años trabajando ahí y Madonna es una recién llegada, además de que es una mujer cisgénero llamada peyorativamente pescada. La voz del varón machista, aunque con rasgos delicados en su vestir y actuar, que justifica por su supuesto agrado por la alta cultura y sus gustos refinados asociados con París, a través de su falso acento francés, se manifiesta de manera transfóbica y misógina. Las cosas están cambiando. La gente quiere ver mujeres de verdad. Ya no quiere ver mujeres de mentiras. Dicho esto con todo respeto, afirma el muñeco. Y una vez que Valentina se retira, el muñeco agrega: estas no continúan porque se ponen peor que las que sí. Esto alude a uno de los prejuicios que se encuentran detrás de la transfobia. La idea de que la mujer cisgénero es la original, la norma, y la mujer transgénero no es una mujer. Para Judith Butler, la sociedad heterosexual y cisgénero, para preservar sus privilegios, se afirma como la original, lo natural, por lo que el travestismo, o en el caso que aquí ocupa la transexualidad y el transgenerismo, están marcados como lo irreal, lo no humano, incoherente, discontinuo, no inteligible socialmente y por lo tanto lo que no existe. Las personas trans cuestionan la concepción del cuerpo, su idealización y proponen nuevas formas de ocupar el cuerpo, de vivirlo, de expresarlo a través de la sexualidad. Es a través de la vida de las personas trans que se pone en evidencia la no causalidad entre sexualidad y género. Perdón, me voy a pasar a las conclusiones porque creo que por tiempo ya estoy un poco justo. Bueno, los elementos sonoros estudiados, organizados en diferentes categorías, ya mencionadas, sonidos incidentales, música, diálogos, ambientes, efectos, silencio, contribuyen a la representación de un mundo hostil, machista y misógino, ante el cual las mujeres transgénero y también las cisgénero se deben enfrentar.
Estrellas Solitarias pone sobre la mesa, a través de diálogos, canciones y otros recursos sonoros, las normas de género establecidas implícitamente por el sistema sexo-género y los prejuicios expresados a través de actitudes y conductas transfóbicas que surgen como consecuencia. Algunos recursos del lenguaje sonoro transmiten de manera explícita y a un nivel cognitivo la transfobia, mientras que otros lo hacen a nivel afectivo mediante la creación de atmósferas y tonos emocionales. Las canciones y los diálogos explicitan el deber ser de los varones y las mujeres en la sociedad y el rechazo y odio del que son objeto cuando se alejan del paradigma de género. Particularmente las canciones, por su intertextualidad, tienen la capacidad de conectar el relato audiovisual con otros discursos musicales, tanto de la liberación femenina como de la opresión hacia los géneros. La música, los sonidos incidentales y las vocalizaciones no lingüísticas como gritos, sollozos y lamentos transmiten el sentido subjetivo de los personajes que experimentan la violencia de género y también su emancipación. La película exhibe los mecanismos de la transfobia que, al discriminar, rechazar y violentar, pretenden matar a nivel simbólico y real los sueños de las mujeres representadas. Una celebración de 15 años que alude a la feminidad tradicional con tintes aristocráticos y una carrera como cantante. Sueños que en el fondo buscan el reconocimiento y la validación social de sus protagonistas como mujeres. Aunque no ha sido objeto de este análisis, Estrellas Solitarias plantea como uno de sus temas centrales la definición o el cuestionamiento de qué es ser mujer, cuáles son los rasgos, y si es que pueden ser determinados, que caracterizan, describen o definen a la mujer o a las mujeres. El abanico de posibilidades representadas va de mujeres cisgéneros como la seductora y vengativa Madonna, o la mítica, maquiavélica y de rasgos delicados Camila, a mujeres transgénero como la soñadora e ingenua Joana, la valiente y tenaz Valentina, pasando por la líder y dramática Estefanía y la temerosa Cotonel. Considerando la tendencia fílmica internacional de la que México, en un mundo globalizado, no puede sino formar parte, es muy probable que en la próxima década se incremente la producción nacional de películas que aborden las realidades de las personas trans, como ya se observa en los años más recientes, por lo que será necesario que se les dé seguimiento desde el ámbito académico. Los sonidos de la muerte representados en Estrellas Solitarias y revisados en este análisis, por supuesto no solo forman parte del universo cinematográfico, tiene su referente en la realidad y la cultura que los produce y lamentablemente de forma mucho más dramática, muchas veces acallados, censurados y nuevamente audibles gracias a producciones fílmicas como esta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues muy interesante, sobre todo por este aspecto que tocas dos aspectos marginales, ¿no? El propio tema de la transfobia y la homofobia, y el otro, obviamente, el sonido, ¿no? Gracias, y vamos a apurarnos para que nos dé tiempo, porque sí hay muchas cosas que intercambiar. Bueno, me toca a mí, así que me voy a dar la palabra. Ya me la di. Entonces, yo soy Vicente Castellanos, yo soy profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa, y participo en varios posgrados de cine. Entonces, nada, no voy a decir cuál porque me da pena, pero muchos saben dónde. Y que bueno, como saben, esto es nuestro objeto de estudio y nuestra pasión por el estudio del cine. Bien, voy a hacer una presentación de una película en este ambiente, que por cierto me voy a quejar porque esto no es una mesa de género, más alejado del género, ¿no? Ninguno de los temas, el de Adán tampoco va a estar por ahí, según el título. Entonces sí hay que, esto habla de un problema epistemológico, ¿dónde ubicar los estudios sobre el afecto, el deseo, que no es heteronormativo y que no sean los estudios de género? Los estudios de género no tratan estos temas, y a mí me parece que eso es una buena llamada de atención. Para evitar que nos ubiquen donde no deben de ir, ¿no? A lo mejor si nos preguntaran, hubiéramos dicho, no sé, o sea, hay muchas maneras de nombrar algo por el estilo, ¿no? En una mesa, pero no es una mesa de género, eso me queda clarísimo. Bien, ahora sí voy a tomar mi tiempo, porque el comentario no lo iba a poner, si no me voy a colgar, que ya saben que nosotros nos dan la palabra ahí. Bueno, voy a hacer este análisis, este primer acercamiento analítico, que todavía me falta cerrarlo, que todavía tiene algunos elementos, pero que va tomando forma, ¿no? Voy a compartir la pantalla.
Sí la ven, ¿verdad? Nada más díganme. Sí, sí la vemos. Muy bien, entonces, bueno, en este caso se llama así, el análisis de la película mexicana El baile de los 41, juego de obviedades entre lo fílmico y lo profílmico. Lo puse, evidentemente, lo de película mexicana lo puse a propósito para aquellos que no son mexicanos. Suena a una reiteración innecesaria a los que somos mexicanos, pero es muy importante ponerlo así en esos términos, ¿no? Porque es mucho de la cultura mexicana, por eso lo digo. Bueno, este es un título, luego pensé en otro, pero como ya lo había enviado, entonces, rescatando precisamente cómo se autodefinen este grupo de personas en la película, como un club, como el Club de los 42, me parece que yo le puse el club el club de obviedades, pero que obviamente están en la película, no están en lo que en la realidad supuestamente ocurrió, ¿no? Y aquí está la ficha técnica. Casi nunca pongo el guión, en este caso lo puse en el guión porque me parece que es necesario también agregarlo, dado el manejo de estas obviedades que yo les llamo. Y entiendo por obvio lo que está en la superficie, ¿no? Es una película, desde mi punto de vista, que a diferencia de algunas otras, que podrían tener en términos de Roland Barthes un sentido obtuso, esta no, esta tiene un sentido obvio y es en el terreno donde se maneja, ¿no? En el sentido más tradicional, más simbólico de lo que puede ser el reconocimiento de la significación por parte del espectador. Es decir, nadie se va a sentir tonto frente a esta película. Para mí la función del análisis de las películas lo hago porque estoy en un proceso también de mucha reflexión sobre los alcances pedagógicos, epistemológicos que tienen que ver con el análisis. Y en este momento, bueno, este es un ejemplo frente a esa actitud nueva que intento retomar en el análisis cinematográfico. Entonces, pienso que es una lectura interrogativa que se da en un segundo momento y que en ese segundo momento resignifica la película, mientras que la primera es un proceso de percepción-significación, la primera vista. El momento del análisis es otro momento mucho más reflexivo, mucho más teórico, y que de alguna manera obliga a que el analista también discuta su propia voz, ¿no? Su propia voz en sus propios conceptos, en sus propias propuestas e incluso ocurrencias a lo largo del análisis, su propia creatividad, vamos a llamarla así, su propia creatividad teórico-analítica. Bien, en este caso rescato algunos, yo sé que hay muchos investigadores mexicanos que, que se guían por el año, ¿no? Y que si ya es algo viejo parece ser que no sirve, ¿no? Aunque siempre en lo viejo están las bases. Entonces rescato un interesante texto que he trabajado con alumnas y alumnos del posgrado de Surió, de 1950, y en los textos de Roland Barthes, aquí puse mitologías, pero son mucho más textos de Roland Barthes. Me debería decir que rescato el pensamiento de Roland Barthes, pero aunque se me hacía un poco exagerado ponerlo, pero sí está puesto ahí. La ventaja de Surio es que pone en la centralidad del tema la película, y no la realidad, no la función social de cine, sino la película. Y sobre eso establece muchas categorías que tienen que ver con lo que pertenece propiamente a la película, lo que está alrededor de la película, que podría ser lo real, ¿no? Llamado de alguna manera que él llama fílmico, y la relación fundamental entre la presencia del creador y la, digamos, la aceptación, rechazo, guía y en ocasiones rebeldía del espectador. Todo esto está esbozado, no son teorías acabadas, pero sin embargo tiene una serie de afirmaciones que son muy sugerentes a lo largo de su lectura. Bien, recuerden que Surio quería hacer precisamente una ciencia, la filmografía como una ciencia del estudio del cine, tal cual, una ciencia, digamos, casi de carácter positivo. Entonces él parte de su texto de un gran concepto que es el universo fílmico y cómo este tiene una serie de características que no las voy a mencionar por ahora, pero sí, y tiene 7 planos que se expresan en los siguientes, ¿no? La realidad fílmica, la realidad profílmica, las realidades filmográficas, uso los términos de él, ¿no? Lo ecránico, lo diegético, que yo lo pongo junto en este momento porque me conviene para el análisis, y yo le agrego en el caso de esta película para estudiar las obviedades, es el sentido comunicativo de la película, en el que todo el mundo lo comprende, la parte mitológica que se agrega a Roland Barthes.
No voy a referirme a detalle con esto porque perdería mucho tiempo explicando cada concepto, ya llevo 5 minutos. Quiero entrar al análisis y conforme voy haciéndolo, voy explicando algunos conceptos. Bueno, en un segundo, esto, aquí está. Bien, este es un poco el esquema que sigo, ¿no? La relación creador-espectador, la relación, lo que está puesto en el film con lo que está también, lo que está fuera del film, pero también lo que está fuera del film, pero que sin embargo se pone a servicio del film, ¿no? O sea, como una especie de todo aquello que no pertenece a la película, pero que propicia la realización, la filmación de la película. Y lo propiamente que es de la película, que es lo ecránico, lo diegético, lo filmográfico, lo que positivamente, como dice Studio, aparece en pantalla. ¿Sí? Y esto es que además aparece en pantalla a manera de narrativa. Y con ciertos elementos que son propios, digamos, de la magia cinematográfica, del montaje, de la velocidad con la que se filma, de la velocidad con la que se proyecta, etc. Y otra vez rescato estas mitologías que son realmente unos signos de segundo orden, unos signos que están siendo empleados en un contexto para el cual no fueron y que sin embargo se comprende muy bien la función que tienen de comunicación en ese nuevo contexto. Y obviamente esto nos da las obviedades que yo les llamo. Bueno, evidentemente al referirse a una película que está basada en hechos reales, pues no hay que dejar de mencionar todo lo que ocurrió en 1901 con esta redada, este escándalo que pasa en la sociedad mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Y para eso recurro, para hablar de los planos afílmicos y profílmicos, pues al siempre creativo y ocurrente Carlos Monsiváis, ¿no? que aquí está lo primero. ¿Qué es lo que digo? ¿Y por qué pongo el guión? Porque tanto la guionista como el director hacen uso de las obviedades de lo que todo el mundo sabe que ocurre con el baile de los 41, ¿no? Y cómo se da la homosexualidad o no, ¿sí? En el porfiriato, obviamente en el año, fundamentalmente con toda la influencia del siglo XIX, ¿no? Que está puesta ahí. No por haber estado en el 20 ya eran del siglo XX, sino seguían siendo mucho en la parte del siglo XIX, sumado a esto, que se vivía en una época de mucha represión política y de mucha represión en todos los sentidos, ¿no? Entonces, de lo que trata la película en esta relación con la realidad, fíjense cómo está puesta aquí toda la película, ¿no? Básicamente este es como la inspiración de lo real, de los hechos concretos, de los hechos que a lo mejor ocurrieron y que están puestos ahí, pero que realmente son puras conjeturas. Entonces aquí están los maricones muy chulos y coquetones, lo pueden ver a lo largo de la película, es pura obviedad. Y obviamente acota Monsiváis, el machismo, la religión católica y la moral pública, que ricos y pobres coinciden, que ricos y pobres coinciden, es mejor no hablar de aquello que no se quiere que exista, por lo tanto no existe, ¿sí? O sea, mejor no hablar para que no se nos dé. Sin embargo, el rumor, ¿no? ¿A poco no parece sacado de pueblo mexicano, ¿no? Aquello que no existe y sin embargo está el rumor. Y lo que se sabe de esos chulos y coquetones en el porfiriato son sus fiestas exclusivas, su travestismo, su rifa de jóvenes hermosos. Vean la película, está presente. Y si sobreviene la desgracia pública, barrer la calle hacia el tren que los llevará a Yucatán, está presente en la película. El escándalo de los bailes de los 41, como bien lo dice Monsiváis, inaugura la homosexualidad en México. Por fin, ¿no? Tanto que hasta estas fechas, y tiene tanto fuerza en la cultura mexicana, pues que a quien le cae por algún varón que le caiga el número 41, por desgracia, cualquiera que sea, desde el número de la suerte de la lotería hasta cumplir 41 años, pues se ve se ve envuelto en ciertos problemas. No sé qué tanto las generaciones jóvenes, pero al menos la mía, el 41, aguas. No se sabía por qué, pero aguas con el 41. Obviamente, en esto surgen una serie de rumores y de ficciones respecto a este hecho, ¿no? Que sí ocurrió y que está medio documentado. Monsiváis intentó ir a los archivos, pero son muy escasos, son muy pocos y no se puede decir exactamente lo que está. Lo que sí hay es que ocurre la redada, no se sabe si don Ignacio de la Torre, el yerno del dictador Porfirio Díaz, estaba por ahí, pero sí se sabe
del escándalo de él, y parece ser que, pues que si eran 42 y terminaron siendo 41, lo cual también está en la película. No podía faltar la escena donde Porfirio Díaz le dan una lista de 42 nombres y él dice yo solo leo 41, por lo tanto quien inaugura el número 41, el maldito número 41, pues es el dictador. Y en esto se reconocen dos subespecies en esta época, el maricón de sociedad y el joto de tortería. Aquí no aparece el joto de tortería, por desgracia, sino que aparece solamente el maricón de sociedad, a lo mejor por dar esta idea de lo exclusivo que podría ser en cierto sector de la población del porfiriato. Y me parece, aunque nunca lo menciona, pero Monsiváis sí lo menciona, que hay una novela de Eduardo A. Castrejón que está muy inspirada por los pasajes que el propio Monsiváis describe en la visualidad de la película. Los 41, y obviamente le agrega el autor, Eduardo A. Castrejón, no lo vayan a confundir, le agrega el mote, bueno, el subtítulo de novela crítico-social. Ya se pueden imaginar por qué. Bien, esto es lo primero que hay que establecer como una obviedad. Es decir, todo eso que se sabe popularmente está en la película y no está cuestionado. Está puesto ahí, ¿no? Con cierta creatividad telenovelera, pero está puesto en la película. Aquí está, ¿no? Lo que resumo como las primeras obviedades en la relación afílmico-profílmico. Hay otras obviedades afílmicas, profílmicas que están en el sonido. Yo no entro tan de lleno al sonido, pero no es imposible no darse cuenta. Por ejemplo, la selección musical, donde evidentemente, porque tiene que ser una selección musical exquisita, ¿no? De la música clásica, dada que es el maricón de sociedad, si hubiera sido el joto de tortería, creo que hubiera sido más difícil la reconstrucción histórica, pero esta presencia permanente de sonidos, el de la habanera, ¿no? De Bizet. Y bueno, con la letra que está ahí, bueno, que comúnmente se le conoce, ¿no? El amor es un pájaro rebelde que nadie puede enjaular. Bueno, ya con eso tienen por qué fue elegida la habanera, pues después de esta cosa tan evidente, tan obvia, no puede haber sido elegida por otro motivo si no es y la reiteración que está en la película. Algo que también es bien importante en los diálogos, bueno, aquí Porfirio Díaz ya dan diciendo de que aquello que si no se habla no existe, pues precisamente en lo que tiene que ver con los diálogos, tanto lo que se dice como cómo lo dicen, aparece, ya no sé si la idea, o sea, ya no sé si aparece el gay contemporáneo o el gay de aquel siglo, o el homosexual digamos, de principios del siglo XX, porque no sabemos cómo era, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas inflexiones y ritmos del habla gay en la película. Los diálogos, como yo le pongo acá, de profunda complicidad existencial, ¿no? Diálogos que se dan entre entendidos, tal vez lo que decía Francisco del queer coding, ¿no? Como de manera muy grotesca le dice, llegaron unos puros que hay que probar, o sea, dice uno, no puede ser, o sea, de verdad, ese es el diálogo, bueno, está bien. Sobre el amor que no se atreve a decir su nombre, ¿no? Todo esto está puesto ahí, y está famosísimo poema de Oscar Wilde, ¿no? Bueno, ahí no aparece el poema, pero aparece toda esta idea del amor que no se atreve a decir su nombre. El tren que sale al anochecer, ¿no? En una plena declaración hay que escapar para que el amor imposible sea posible. Y de la familia entre más lejos mejor. Evidentemente esta necesidad de aquellos que de alguna manera disienten en sus afectos y en sus placeres de la sociedad en general, lo mejor es alejarse de la familia y alejarse del lugar donde nació. Todo esto y muchos otros están puestos ahí en esas relaciones, en esas obviedades afílmicas y profílmicas. Bien, ya en lo que respecta propiamente a la construcción diegética y de lo que aparece en pantalla y de cómo hace que esto aparezca en pantalla el director, digamos que el esquema es muy sencillo. Yo diría que aquí es donde interviene la guionista de manera magistralmente obvia. Hay dos grandes paraísos, el paraíso de Amada, que es el paraíso de esposa, madre, dueña de la casa, y el paraíso de Ignacio de la Torre, que es el del esposo ausente, dueño del espacio público, ¿no? ¿Qué los une a los dos? Sus infiernos. Y la palabra no es mía ni la estructura está dicha en la propia película, ¿no? Hay una secuencia donde dice, esto es un infierno. Exactamente, fue cuando dije, ahí está la estructura de la película, ¿no? Entonces, lo que sí se comparte, pues son los infiernos. Un poco de las imágenes, ¿no? El mundo de ella, ¿sí?
y el mundo además de ella, vista por sus iguales, ¿no? Vamos a obviar lo moreno, lo indígena, etcétera, por el momento, pero vista por sus iguales, ¿no? Y con un matrimonio fallido. El mundo de él, el mundo del poder y el mundo oculto, el mundo donde él es libre, ¿no? Donde se enamora, donde se viste de manera diferente a lo que debería de vestirse, ¿no? Hay otros planos que de plano son ridículos, yo diría, prácticamente, que es esta especie de copia, no sé si llamarle cita, referencia, intertextualidad, yo le llamo copia por lo obvio, a la película de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, y que ustedes vean la película y además, pues, en la propia crítica que se da a lo largo del, bueno, en los reviews, esto aparece como una constante, ¿no? Y la identificación a esta influencia de Kubrick. Yo le llamo una obviedad chocante para mí, ¿no? Fue una obviedad bastante, no bonita. Ahora, las mitologías aquí a la Roland Barthes, ¿no? Yo recuerdo mucho y pongo este ejemplo permanentemente en mis cursos de cómo cuando Roland Barthes en mitología define la romanidad en el cine, la romanidad en el cine no está puesta en la valentía del romano, sino está puesta en el flequillo, ¿no? Y yo siempre he pensado que la mexicanidad del macho mexicano y del político mexicano está puesta en el bigote. Entonces el bigote, si quieren, rescatamos, ¿no? Los bigotes aquí están, más que obvios, están aquí puestos, ¿sí? Pero el bigote es el prototipo del, digamos, es la expresión máxima del político mexicano. El arte clásico en la pintura, que está presente sobre todo en el baile de los 41, con los desnudos masculinos, y evidentemente no podía hacer falta una referencia a San Sebastián, ¿no? El santo gay, ¿no? O sea, no podía faltar en la película porque entonces iba a perder su intención de obvia. Entonces, bueno, aquí está el bigote de bigotes, el bigote de la nación es el de Porfirio Díaz, y sobre eso la película no tiene duda en mostrarlo. El bigotón, más bigotón, evidentemente es el dictador. No pude encontrar la referencia exacta en la película, pero bueno, un poco para que vean, esto no aparece en la película, pero aparecen otros motivos masculinos con esta idea del maricón de sociedad. Y hay una secuencia donde, bueno, todo se viene abajo, y qué mejor que venirse abajo que en un punto de fuga, ¿no? Está el protagonista prácticamente derrotado y en el fondo San Sebastián, ¿no? Otra gran referencia obvia, ¿no? A esto que se conoce. Y ya para terminar, aunque no crean, hay más. O sea, podemos todavía hacer el remate. Y esto los dejé al final porque son verdaderamente ya para, pues para corroborar que la hipótesis sí es totalmente válida en función de la obviedad del Club de las Obviedades. ¿Cómo se imaginan que fue filmado? ¿No? Filmográficamente diría Subió. ¿Cómo fue filmado el baile de los 41? No se los voy a poner para no echarles a perder, pero el baile de los 41 fue filmado en cámara lenta. No podía hacer falta. O sea, de verdad, ustedes lo pueden ver y ahí se van a dar cuenta. Disculpen, les van a echar a perder la película, pero es parte de, pues, de esta presencia incómoda del director y de la guionista, ¿no? Que la hacen la película demasiado obvia. Pero hay una mejor, una de carácter mitológico. Recuerden que lo que los une son los infiernos, y el mundo de ella es el mundo de ama de casa, el mundo de los hijos, ¿sí? Todo le puede perdonar a Ignacio de la Torre Amada, lo único que no le va a perdonar es tener un hijo, pero ella se ha sido un hijo. Pero que logren ver, espérenme, que logren ver porque está la pantalla ahí estorbando, ¿cuál es el sustituto del hijo o de la hija? Una cría de chiva, ¿no? O sea, la cría de chiva hace una presencia, ¿no? Permanente en las secuencias donde ella, ¿sí? Le dice a gritos, ¿no? Aquí está la cría de chivas, ¿no? Y aquí, bueno, los infiernos, qué mejor imagen de la secuencia. Y aquí, bueno, es que fue la foto que encontré, pero la chiva está por muchos otros lados en la película, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta película? Que pudo haber sido, que yo creo que los antecedentes telenoveleros de la guionista, los antecedentes, buenos antecedentes cinematográficos del director, en esta película lo que ocurre es que al manejarse en el terreno de lo obvio, ¿sí? Desaparece
toda posibilidad de disidencia, desaparece toda posibilidad de crítica del hecho social, ya que fue de esta parte que es lo afílmico, desaparece un tratamiento que pudo haber sido queer, que pudo haber sido deconstructivo del género, y lo que tenemos, lo que nos encontramos es, yo creo que una especie como de homofobia positiva, en la que vamos a jugar con los signos de los enterados, ¿no? Y es más, los vamos a usar todos para que vean que ahora estos signos de los enterados, ¿no? Pertenecen a la sociedad en general. Como les digo, estoy terminando, me falta hilar, articular una serie, todos estos elementos de una manera más orgánica, pero bueno, este es digamos, el camino analítico, el primer paso, que es hacer esta especie, como haría Roland Barthes, de inventarios, de inventarios de significantes, de relaciones primeras, y que Surió, la verdad es que da bastante, o sea, lo permite muy bien en sus categorías. En algunas de repente ya me empiezo yo a dudar qué tanto sirven entre lo ecránico y lo diegético, etcétera, pero me parece que al menos me da esta especie de vocabulario como el que él propuso, para que nos podamos entender sin necesidad de referirnos a la representación, al tema de la realidad, al tema de lo histórico, ¿no? Sino desde a partir de la película, ¿no? Hablar de esas relaciones que van alrededor de ella y que tienen que ver con muchos, vamos a llamarle, círculos de sentido, y que no se quedan solamente en el sentido de lo real o el sentido de la película o el sentido de la narrativa. Y bueno, esto es lo que quería exponerles y gracias, creo que no me pasé por mucho, sí, por 2 minutos, y continuamos con Adán para dar pie a preguntas en un momento. Adelante, Adán. Sí, Adán, ¿nos oyes? Te toca. Está en la dinámica, Sí. Muchas gracias. nos estamos presentando brevemente y Ok. luego exponemos porque tenemos poco tiempo. El tiempo 5:30 hay que terminar, estamos amenazados. Perdón que te bueno. interrumpa, Adán, una cosa rápida. Sí, claro. Vicente, ¿tú puedes permitirle a la gente activar su micrófono? Perdón que estemos haciendo esta prueba ahorita, ¿no? Es nada más a raíz de todo lo que pasó. Ah, no, sí, está bien, sí, no hay problema, pero a lo mejor no quería que lo activara, yo no voy a violentar. No, Sí, lo que pasa es que estaba intentando abrir el micrófono y no podía, pero sí, ya, muchísimas gracias. yo quité ese permiso, pero bueno, ya te puse como coanfitrión para que puedas compartir tu pantalla. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, a ver, díganme por favor si ven esta presentación. Sí, ya se ve la portada. Bueno, así se titula mi trabajo. Hubo un pequeño cambio con respecto al programa. Acepté a otro invitado. Bueno, el título es este. Vamos a hablar de cómo un detective y un policía gringo se enfrentan a la masculinidad hegemónica a su manera, inmersos en 2 series policíacas norteamericanas. No sé si sea el caso de que ustedes conozcan estas producciones. Si no, pues ahorita las van a conocer un poquito más. Bueno, cabe señalar que esta presentación está inspirada en mi trabajo terminal recepcional de la licenciatura, de la que recién me acabo de licenciar hace como 15 días. Entonces, bueno, este estará disponible en el repositorio de los trabajos de ciencias sociales de la UAM Xochimilco, por si gustan consultarlo, ya muy próximamente estará ahí. Bueno, ¿por qué surge esta investigación? Hablando y siguiendo esta línea como del género, yo creo que es muy preciso comenzar a indagar, investigar y sobre todo criticar y abrir el debate y el análisis acerca del género, sobre todo de las masculinidades. Y muy precisamente en español, puesto que creo que es importante decir que para mi investigación tuve que consultar solo y exclusivamente materiales en inglés, lo que significa y nos da luz de que el tema está muy limitado en español, está muy limitado en los países de habla hispana y todavía yo creo que más limitado en los países de Latinoamérica. Entonces, bueno, mi corpus es este, ¿no? Son estas 2 series que ya las verán un poco más en mi video, mi producto audiovisual.
Coinciden en que están creadas por las mismas personas, es decir, por Andy Bregman, que es un tipo que hace comedia política. Eh, Disculpen, ¿aceptaré a otra persona? ¿O? No, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo de eso, tú continúa. Bueno, ok. Es que como me aparece acá. Sí, entonces más o menos coinciden en tener el mismo equipo de producción, coinciden en que sí son muchos hombres, sin embargo las producciones y en los capítulos están muchas veces escritos por mujeres y eso es lo que llama la atención. Eso nos da la idea de que estos personajes, si bien están construidos a partir de una mirada 100% masculina, sí tienen ciertas nociones o ciertos tintes que le impregnan mujeres escritoras. Entonces, bueno, lo primero, yo creo que esta primera serie es del 2002, terminó en 2009, es pues ya viejita, está viendo los primeros capítulos y ya se ve picada la imagen, entonces ya se podría considerar vintage hasta eso. Y esta última se canceló, pero es muy reciente, es de hace 3 años. Entonces, si bien también hay diferencias que ya más adelante las veremos, quiero que observen que sí hay una coincidencia en empezar a destacar o a desmenuzar este tema y a empezar a conversar acerca de las masculinidades y hacer una crítica también desde la naturaleza de las series, que cabe señalar que estas dos, si bien son policíacas y se desprenden de esta tradición muy dura y muy popular, que son las series policíacas en Estados Unidos, y a su vez de la literatura hard-boiled, que es, bueno, sabremos bastante machista y bastante cargada de violencia y de violencia física y de violencia muy explícita, de hipersexualización y de otros componentes que, por cierto, también caracterizan a la masculinidad hegemónica, según Nieman, que es uno de los autores con los que yo más trabajé, que, por cierto, bueno, es maestro de inglés, es sociólogo. Realmente no ha hecho muchos estudios sobre género, pero muy particularmente sobre masculinidades, sí. Y uno de sus libros es como el santo grial de mi tesis. Entonces, bueno, sí, muchas personas han escrito sobre estas masculinidades, han criticado sobre todo las masculinidades que se representan en estas producciones, sobre todo, bueno, estadounidenses, perdón. Y sobre todo, pues también en que sean policíacas, ¿no? Entonces, ya notaremos las diferencias más significativas entre estas dos producciones. En esta investigación tuve por objetivo identificar los rasgos de la masculinidad que caracterizan a estos dos personajes, a los dos protagonistas, a TJ y a Adrian Monk. Pero cabe señalar que estos dos se distinguen de los demás hombres primeramente porque tienen una identidad fronteriza. Uno es obsesivo, compulsivo y otro es patológicamente honesto. Bueno, y no daré más detalles porque todo está explicado en el video. Y bueno, también mi intención era contrastar sus masculinidades desde su identidad fronteriza y desde su ejercicio profesional como policías con los personajes que les rodean. Entonces, acá se los presento. Después que pude identificar sus rasgos más característicos, también pude distinguir cómo se relacionaban con su entorno. Entonces, mi hipótesis, bueno, fue que estos personajes sí proponían una forma distinta de relacionarse con sus congéneres y con las personas que les rodeaban en general, incluyendo mujeres e infantes, niñas y niños. Y también proponen una forma distinta de ser policía. Entonces, bueno, yo creo que primero les voy a mostrar unas infografías que espero no les resulten aburridas, que de hecho están muy ilustradas, más o menos para que se den una idea de quiénes son. Por este lado, por ejemplo, del lado de la serie de Monk, vemos que este detective tiene muy pocas relaciones con mujeres, pero por favor vean la tipología de las relaciones. Sus relaciones con mujeres son las más importantes, incluso por encima de las relaciones con hombres. Aunque son muchas, estas últimas no son realmente relevantes o importantes. La mujer, de hecho, la relación más importante en su vida es la que tiene con su esposa. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces vamos a ver que hay relaciones de trabajo, amorosa, familiar, de amistad, de cuidador, incluso de enemistad, e incluso también relaciones en las que son lazos emocionales fuertes o de conflicto. Y lo vamos a identificar de este lado, ¿no?
Ya en la serie de la más actual de The Good Cop en 2018, aunque se canceló, y eso también da pie a que no se hubieran podido desarrollar más personajes, vemos que como que se mantiene parejo, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Sin embargo, siguen permeando mucho más las relaciones con las mujeres. Em, Ay, disculpen, no. No sé cómo regresar. Yo creo que antes de ver lo demás, vamos a ver el video. Si quieren ver las infografías, más al rato las pongo. Masculinidades distintas. ¿Se escucha? Pues, si le puedes subir un poquito el volumen, tal vez. Nos presenta a un legendario detective que destaca por su talento. Es obsesivo compulsivo y germenofóbico. Rolled end over end, and when he stopped, flowers appeared in his mouth. Pero tras quedar viudo luego del asesinato de su esposa, sus compulsiones se agravaron y su estado de ánimo decayó. A causa de esto, fue separado de su cargo en el Departamento de Policía de San Francisco por descargo psicológico. Así que ahora trabaja para como consultor privado. All morning, nobody even noticed them. Well, sir, if you can stick around for a bit, the coroner's on his way. We should have. No, I'm sorry, I gotta go. I'm pretty sure I smell gas. Gentlemen, you know where to find us. Just call. Por su parte, The Good Cop del 2018 nos presenta a Tony Caruso Jr. Corner. Lucky you. Look, the ME's ruling suicide, but I don't see it. Maybe I don't want to see it, really. Did somebody lose a quarter? Anyone? Un policía incorruptible y obsesivamente honesto que vive para cuidar que su papá, un ex policía corrupto en libertad condicional, no se mete en problemas. ¿Y qué tienen en común ambos policías? Bueno, además de sus identidades fronterizas a razón de sus condiciones neurodivergente y obsesiva respectivamente, comparten nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, la profesión y rasgos de masculinidades no hegemónicas, que serán descritos más adelante. Entonces, ¿qué es la masculinidad hegemónica? Pues resulta que en la literatura hard-boiled, de la que se desprenden estas series de detectives y policías, la masculinidad tradicional no cuestiona, sino que exagera características de la hipermasculinidad, tales como la violencia, esta como un medio de la masculinidad, la agresión física, la subordinación de las mujeres, la hipersexualización, la desvalorización de lo femenino, la heterosexualidad y la homofobia obligadas, y el lenguaje callejero. Y ahora seguramente se estarán preguntando qué hay de las masculinidades no hegemónicas. En el caso de nuestros protagonistas, Adrian y Tony, quienes a pesar de compartir rasgos de la masculinidad hegemónica, al ser hombres cisgénero y heterosexuales, hacer uso de la fuerza física y la violencia, pero solo cuando ha sido necesario, y dada también la naturaleza genológica de estas series, pues al final son policías. Sin duda, a diferencia de los hombres hegemónicos que los rodean, ellos se desarrollan profesionalmente haciendo uso de habilidades intelectuales. Tienen además integridad moral y profesional. Se relacionan desde la honestidad. Your problem is eliminated, and your candidate gets to look heroic. I don't suppose you're going to be able to prove any of this. Well, here's your mistake. Se permiten ser vulnerables y también son autosuficientes. Esas son las características de las masculinidades disidentes que ellos tienen. Y es que en estas series vemos que las mujeres, a pesar de ser en ocasiones protegidas
o salvadas por estos hombres, que al ser policías son también considerados héroes. De igual manera, ellas pueden ser protectoras, intrépidas, valientes, fuertes, poderosas. Incluso ya en The Good Cop pueden ser también detectives, policías Turn around, put your hands behind your back. o jefas de departamento. Lieutenant, your father, his hands are clean on this, right? Y es así como estas dos series logran proponer otros modelos de masculinidad que se separan del impuesto por tradición por el género policial, promoviendo también la participación de las mujeres y la adquisición de características anteriormente atribuidas solo a los hombres. De esta manera, este detective y este policía se imponen al modelo de masculinidad hegemónica. Así son Adrian Monk y Tony Caruso, con masculinidades disidentes. Y bueno, eso fue el video. Espero que haya dado como un panorama más amplio del trabajo. Para continuar con la presentación voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, también si tuvieran, yo creo, dudas y comentarios, yo creo que podrían empezar a poner el visor sin ningún problema. Y bueno, como para comentarles, creo que ya no va a dar tiempo de mostrar las infografías, que era de las cosas yo creo que más importantes, también como de lo más destacado. Voy a compartir con ustedes las conclusiones de mi trabajo. Más o menos pudieron ver cómo son estos personajes. Entonces lo que yo pude deducir es que se enfrentaban a lo largo de los capítulos con obstáculos, es decir, con actitudes de otros hombres, también cisgénero, que utilizaban, por ejemplo, la violencia, la desvalorización de lo femenino, la hipersexualización, también mofas o burlas a partir de esta propia heterosexualidad obligada que ellos a veces no compartían. Y entonces encontré que más bien ellos encarnaban masculinidades disidentes, decidí llamarlas así porque son alternativas y se contraponen al modelo de masculinidad hegemónica a partir de sus identidades fronterizas, ¿no? Que es que uno tiene TOC y el otro es compulsivamente honesto. Entonces, bueno, ellos destacan también por habilidades intelectuales y no físicas, por la autosuficiencia, la vulnerabilidad, por tener integridad moral y profesional, por honestidad y por no desvalorizar lo femenino, sino muchas veces también admirarlo, ¿no? O darles lugar o darles pie a que ellas también muchas veces los salvan o los cuidan, los protegen, o también simplemente ellas actúan solas. Incluso en The Good Cop ya hay líneas, bueno, diálogos donde se puede ver que Cora, la detective, le dice a TJ, yo no te necesito a ti, ¿no? Simplemente no te metas conmigo porque no necesito ni que me cuides, ni que estés detrás de mí. Entonces, bueno, de esa manera se oponen y también yo creo que proponen nuevas formas de ser hombres, y eso a partir también de la naturaleza genológica de las series, que es que hacen uso de la comedia, también del drama, pero también se apegan un poco a la propia naturaleza de las series policíacas. Y entonces, con suerte, este género de la comedia pues da pie a hacer crítica, ¿no? A hacer crítica con este modelo de masculinidad hegemónica. Y entonces ya en la última serie, bueno, la más reciente, es que vemos que las mujeres ya tienen una posición más equitativa en comparación con ellos, ya pueden ocupar puestos de alto rango, ya pueden ser detectives, ya pueden ser jefas, y pueden tener también o adquirir características propias también o atribuidas originalmente solo a los hombres, ¿no? Como vemos que la detective Cora
tiene un auto propio, que además es de lujo, que ella puede llegar y también se puede lucir, como los policías a veces tienen esta cuestión de performar con su cuerpo, y es lo más evidente en esta literatura y en este contenido audiovisual. Ellas también hacen uso, ¿no?, de ese performance. Entonces, eso es lo que vemos. Ya como una perspectiva de lo que se tendría que seguir haciendo, pues yo invitaría a seguir revisando literatura en inglés, pero moverla más bien hacia el español y hacer crítica y análisis y revisar sobre todo contenidos quizá más populares, porque estas series no lo son tanto, y cuestionar a partir de eso cuál es la representación que está viendo o pues sí, la representación de las masculinidades, ¿no? Y por el contrario, yo creo que proponer nuevos modelos de masculinidades que sirvan para evidenciar que existen otras maneras de relacionarse con el entorno, ¿no? No desde la violencia propiamente, sino también desde la inteligencia o desde la sensibilidad, que es una característica de estos personajes, que se permiten ser vulnerables. Y yo creo que es una de las cosas más valiosas. Y es como decían varios autores, y recientemente se hacen estudios al respecto en la UNAM, incluso un compañero de la licenciatura en filosofía, me parece, que lo cité, habla de cómo la vulnerabilidad es una forma de resistencia, ¿no? Y no ha sido el único, es algo que se retoma de algo que se ha venido diciendo desde hace tiempo. Entonces, bueno, si hubiera tiempo, quizá podría enseñarles, no sé, pero díganme por favor, la última infografía, que es como la que resume el perfil de las masculinidades de Tenemos que estos pasar personajes. a tener un momento de preguntas y respuestas hasta que regresemos a Dan. Y a lo Ok, mejor ahí podrías tú ampliar. claro que sí. Bien, bueno, pues tenemos 20 minutos por si hay alguna participación de la gente, ya sea en el chat o ya sea micrófono abierto. No sé, Sergio, te pregunto, porque con eso de que no sabemos si nos quieren sabotear, someter, criticar, molestar, como ocurrió al inicio, pero yo supongo que siempre el espíritu universitario saldrá avante y esa gentuza pues tendrá su lugar en el mundo, tarde o temprano. Pero bueno, me gustaría que lo podemos dejar al micrófono abierto, y si no, pues hacemos lo que si nos quedamos callados, lo sacamos, ¿no? No hay problema. Bueno, Es más fácil sacarlos aquí que en las aulas de la UNAM. bueno, ya reactivé, ya permití que se reactive el micrófono. Ya está. Bien, entonces, si alguien quiere alguna pregunta, algún comentario, si no hay, bueno, pues a ver, yo tendría una pregunta breve, voy a ser muy breve con mis cuestionamientos, ¿no? El punto 1, por ejemplo, voy de atrás hacia adelante. Adán, ¿puedes explicar cómo ser vulnerable es una manera de resistencia? Es decir, ¿sobre qué fundamento conceptual, teórico tienes esa base? Para Alejandro, sí, en la película no hay un contradiscurso que no sea transfóbico y homofóbico. Si ver la película de alguna manera no se responde la propia película a esta selección que tú haces sonora, donde se evidencia la homofobia y la transfobia, aunque es evidente que ese es tu tema, pero me gustaría saber si es ahí, ¿no? Y la otra, Francisco, ¿qué tanto trabajas, más que un modelo, una perspectiva de lectura codificada desde lo queer? ¿No? ¿Qué tanto esto ha estado presente o no? ¿Qué tanto no es realmente una resemantización del sentido, pero que me parece que estaría más en el terreno de la lectura y no tanto en el terreno de la propia película, ¿no? Me refiero por los ejemplos que pusiste. Fundamentalmente eso serían las preguntas que yo tendría para cada uno, y si las quieren responder, y si no, también, no tienen libertad de no responder nada. Entonces, si quieren, comenzamos igual de atrás para adelante. Sí, bueno, es un planteamiento que se ha venido hablando desde muy, muy poco. Realmente es a partir de sociólogas, muy particularmente, como sería, bueno, ahora mismo les pongo los títulos de los libros aquí, pero recientemente
ha sido como una cuestión de retomar y retomar y retomar. Por ejemplo, hay una socióloga, que por cierto es trans y es australiana, y ella definía también la masculinidad hegemónica, ¿no? A partir del contenido literario en esta literatura hardboiled y también en un poco del contenido audiovisual policíaco. Pero a partir de ella también hay otras autoras que la retoman y que recientemente han hecho artículos en revistas, bueno, los han publicado, y que hablan, por ejemplo, era el caso, y ahora mismo les paso el título de la autora, que estaba en coautoría con otro autor y que hablaban de Prison Break, de cómo esta serie también refuerza ciertos estereotipos de la brutalidad de ser hombre y de la brutalidad de la violencia física, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto que se ha venido acuñando, yo creo que no desde hace mucho, y también muy a partir de las disidencias sexuales y de las identidades de género, de las diversidades de identidades de género, yo creo, y también desde los feminismos, diría yo. Este término de la vulnerabilidad y muchas veces también, y yo creo que más citado es la ternura. Yo creo que ese concepto es mucho más citado. Entonces, yo creo que es una forma de resistencia porque el permitirnos ser sensibles también nos permite a su vez, yo creo, ser más conscientes y más sinceros o más honestos con lo que pensamos, no solo eso, sino también con lo que sentimos y con nuestra esencia, ¿no? Con nuestra parte más humana. Entonces, bueno, también un poco la perspectiva de mi investigación es hacia la desnaturalización del género y lo planteo en el texto más hacia esta como desarticulación de las características de lo que es masculino y femenino y simplemente atribuirlo a lo que es humano. Esto más bien para, no digamos para abolir el género, no me atrevería a decir algo así, sino más bien como para construir nuestra feminidad en el caso de las personas que quieran construir una feminidad, o nuestras masculinidades en mi caso y en el caso de otros hombres y de otras identidades a partir de características más humanas, más sensibles, menos violentas y más conscientes de la relación con las otras personas o los otros individuos, ¿no? Entonces, como también un poco dejar de atribuir ciertas características a lo que es exclusivamente masculino, a lo que es exclusivamente femenino. Yo creo que eso nos daría pie también a una convivencia más sana y también como a una variedad y una complejidad más amplia de identidades de género. Yo creo que por ahí iría. A lo mejor es un poco utópico, pero más bien esa sería la invitación que yo haría a una perspectiva para la investigación a partir de esto. Gracias, Adán. Sí, no sé si Alejandro quiera responder. Perdóname, Vicente, que no entendí muy bien tu pregunta. Sí, es que tú haces una selección de momentos de transfobia y homofobia en la película, pero creo que la película es algo más. No sé si haya contrarréplicas dentro de la película de esto, o porque si no me daría la impresión de que la película está llena de pasajes homofóbicos y transfóbicos. Y yo creo que a lo mejor los personajes en su propia dinámica o con otros diálogos van matizando, van dando respuesta, van replicando y se van defendiendo, ¿no? Digamos, contra un poder siempre hay un contrapoder. Eso es lo que no sé si está puesto en el... Ocurre, ajá. Sí, ajá, efectivamente, yo seleccioné las escenas en donde era más visible la homofobia y la transfobia, que por supuesto no quiere decir que la película sea homofóbica ni transfóbica, como por ejemplo recuerdo la película Macho, que es así, aunque pretende evidenciar o denunciar la homofobia, termina siendo una película homofóbica, pero aquí no es el caso. Y la verdad creo que la mayor parte de las escenas de la película están en esta tesitura de violencia, de agresión, de ataque, de transfobia, y me parece que la acción en contra de los personajes de las dos protagonistas ocurre, pero a nivel de sueños, es decir, no en la realidad, salvo en el final, las últimas 3, 4 escenas, en donde efectivamente pues capturan al muñeco, lo sedan, lo torturan y lo asesinan quemándolo en el deshuesadero de vehículos. Salvo esa parte,
Toda la demás, el resto de la trama son víctimas constantemente de todo este sistema, una tras otra, y la única forma de defensa es como algo a nivel más interno, a nivel de sueños, de momentos en donde ellas se evaden, pero en la realidad es hasta el final en donde logran pues una acción ya más concreta de liberación. No, Sí, gracias. Eso es un punto importante, ¿no? En los dos terrenos en los que se trabaja,